Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura. Siempre un placer poder estar con ustedes. Agradezco la sintonía de las personas que nos acompañan aquí en el programa, cuando hoy día es jueves 24 de junio del año 2021. Vamos a pasar a revisar a los que realmente les interese esto, porque no estamos en tiempos de tomarnos las cosas a la ligera. Y como ustedes saben, en este programa, como en prácticamente ninguno otro, hemos hecho un esfuerzo para poder entender realmente el panorama de lo que está pasando, entender no solamente lo que está pasando en la superficie, sino que centrarnos en las estrategias que se están utilizando para desmoronar a nuestro mundo occidental. Dentro de todo esto tengo muchísima información, mucho más de lo que me gustaría tener, de algunas de las cosas que se están desarrollando y que realmente prácticamente nadie está hablando de ellas, y menos en español. Espero que la gente le pueda sacar provecho a este tipo de programas, porque parece no haber mucho interés por nutrirse de conocimiento que puede de alguna manera ayudar o incluso impedir que caiga la sociedad occidental completa en manos del comunismo totalitario. Si a ustedes les suena esto como algo retrógrado a algunos, bueno, quédense atentos, no solamente a este programa, sino que los que vienen adelante, para que antes de juzgar puedan realmente nutrirse, empaparse de la información que es verdadera y que está por todas partes. El gran peligro aquí es que todo indica que estamos en una suerte de invasión encubierta, con tácticas muy sofisticadas que están permitiendo debilitar a nuestra sociedad occidental, mientras parte de países de Oriente y parte de Europa también, como lo es Rusia y China, se preparan para la guerra hace décadas, mientras le han hecho creer al mundo occidental que ellos no son una amenaza. Yo sé que esto puede sonar de nuevo a mucha gente que podrá a lo mejor tener sus impresiones del presidente Putin. Bueno, yo también en su momento pensé que él podía ser un buen aliado, pero lo que ha pasado solamente en Latinoamérica demuestra realmente cuáles son las verdaderas intenciones al apoyar a gobiernos como el de Nicolás Maduro, Cuba, todo lo que ha pasado y todas las cosas que en realidad vemos día a día. Mientras los rusos y los chinos se preparan para hacerse más fuertes, más hombres, prepararse para ser más buenos soldados, todo en Occidente se está desplomando y la fibra, el tejido social, la fibra moral, si podemos hablar, está desmoronándose. Y esto es algo muy preocupante, muy preocupante. Creo que esta es la clave de muchas de las cosas que están pasando, sin entrar en temas más profundos, porque obviamente aquí hay estadios de análisis que uno puede hacer, y dentro de esos estadios de análisis también se pueden citar algunos analistas, algunas personas que se han dedicado a estudiar todo esto, y obviamente cada uno de ellos tiene su interpretación. Por eso no hay que quedarse con nada de lo que aparezca aquí, sino que lo pueden tomar como referencia para sacar sus propias conclusiones. Hay analistas que son muy buenos en el aspecto geopolítico, por ejemplo, pero no entienden mucho o no están familiarizados con los sistemas de armas o la guerra en sí misma, las estrategias. Por lo tanto, hay que ahí hacer ciertas diferencias y no fanatizarse con opiniones y creer que uno se las sabe todas. Bueno, hoy día vamos a hablar de cómo sería, por ejemplo, un eventual conflicto con China. No vamos a nombrar, vamos a centrarnos en la imagen de China. ¿Para qué? Para que se puedan hacer una idea de cómo sería una guerra, lejos de lo que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, en los documentales, en los libros de historia, donde los teatros de operaciones, las tácticas, el tipo de armamento era completamente distinto a lo que podemos ver hoy día. Y es importante hacerse una imagen
de cómo podría ser un eventual conflicto hoy día con la tecnología que hay. Todo esto lo vamos a ver aquí después de este pequeño corte. Quédate con nosotros. Bueno, aquí estamos de vuelta. Hace algún tiempo atrás, no bastante, pero hace algún tiempo atrás, el Military Times, esto fue el año 2020, hizo un ensayo de alguna manera, a través de un artículo, que mostraba cómo podría ser un eventual conflicto con China. Todo esto para que nos hagamos una idea de cómo podría lucir un conflicto como ese ahora. Y entre las cosas que decían ahí, hablaban de, por ejemplo, los planificadores de la guerra del Pentágono, que podrían imaginar este conflicto con China comenzando de muchas maneras. Pero, por ejemplo, lo que temían era un escenario que podría involucrar a una masa de fuerzas militares chinas que se posicionaran a lo largo de la costa de China cerca de Taiwán, y además la reorientación agresiva de los sistemas de misiles chinos que comenzarían a hacer sonar las alarmas en Washington, D.C. Así que los principales líderes militares en el Comando Indo-Pacífico se prepararían para recibir informes de ataques cibernéticos, satélites apagados, embarcaciones llenas y enjambres de varios barcos y puertos en el Mar del Sur de China meridional. Más de una docena de expertos fueron contactados por el Military Times en ese tiempo, y a través de esto que estoy compartiendo con ustedes, describieron cómo esta hipotética pesadilla podría estallar por completo, tal vez cuando los misiles chinos comiencen a alcanzar objetivos en Taiwán. Bueno, según estos analistas, este conflicto podría salirse de control rápidamente a medida que los sensores de toda la región se iluminen con eventos simultáneos, estirando a Estados Unidos y sus aliados en todos los dominios imaginables de una vez. Un informe además anual del Pentágono sobre China, publicado hace algún tiempo, señaló las capacidades militares que Estados Unidos y sus aliados podrían tener que contrarrestar en caso de que ocurra tal escenario. Por ejemplo, entre los activos de China se encuentra la armada más grande del mundo, con una fuerza de batalla de 350 barcos que incluyen 130 combatientes de superficie, importantes unidades de superficie, en comparación, por ejemplo, a la Marina de Estados Unidos, que tiene 296 barcos desplegables. Los misiles terrestres de China tienen un alcance de 500 kilómetros en comparación con el alcance de 300 kilómetros de los misiles terrestres estadounidenses en este teatro de operaciones. Si bien es cierto, hay que aclarar, y tampoco es un tema determinante estas cifras, porque hay que aclarar que los números no dicen mucho. Lo que sí dice es la eficiencia. Así que eso es algo fundamental también. Pero pongámonos en el caso hipotético, dice, y si Estados Unidos ataca, se enfrentará a la mayor variedad de sistemas avanzados de superficie a aire, de superficie a aire, de largo alcance del mundo, según este informe. Toda esta contingencia global que estos planificadores del Pentágono estaban estudiando hace tiempo, ahora la están estudiando más que nunca, ya que tanto el ejército estadounidense como el chino están instalando más cables trampa en la cuenca del Pacífico que podrían además llevar a las dos potencias más grandes del mundo a un conflicto abierto. Por ejemplo, durante un viaje a Hawái, el secretario de Defensa Mark Esper describió la creciente tensión entre Estados Unidos y China, ya que este último busca extender su poderío militar fuera de sus fronteras. El ejército chino continúa con un agresivo plan de modernización para lograr un ejército de clase mundial para mediados de siglo. Esto lo dijo el 26 de agosto en el Centro de Estudios de Seguridad del Asia-Pacífico en Honolulu. Esto sin duda envalentonará el comportamiento provocador del Ejército de Liberación Popular en los mares del sur y este de China y en cualquier otro lugar que el gobierno chino haya considerado crítico para sus intereses. La fricción en la región está lista para una escalada, desde las antiguas amenazas chinas contra Taiwán hasta sus operaciones de libertad de navegación de Estados Unidos en los mares del sur y del este de China que tanto irritan además a los chinos. Y además tenemos, por supuesto, que estos mares están muy transitados por barcos, tanto militares como comerciales, y todo esto agrega muchas más posibilidades de enfrentamientos. Otros factores desencadenantes podrían incluir, por ejemplo, las reclamaciones territoriales de China en la región, su creciente poder económico, las cambiantes alianzas regionales y las tensiones siempre presentes en la península de Corea. También existe una creciente preocupación por la guerra cibernética y el espacio. Los movimientos de China son tan audaces que el Pentágono
ha reorientado toda su visión del mundo. Esta estrategia de defensa nacional, que ya se planteó el año 2018, tenía como objetivo apuntar no solo a las tropas y armas para disuadir así una pelea en el Pacífico, sino también expandir su red de aliados en la región. Esta expansión de la red tiene varios propósitos. Aumentar el número total de activos disponibles para desplegar contra China, si es necesario. Explorar más oportunidades de avanzada que extenderían las tropas estadounidenses, ahora concentradas en Corea del Sur, y Japón más al sur y al oeste. Además, asegurar que, en un nivel básico, todos estos países se pongan del lado de Estados Unidos en lugar de China en cualquier posible conflicto. En este caso, además, el Military Times entrevistó a más de una docena de fuentes, tanto en el registro como en los antecedentes, y revisó docenas de análisis disponibles públicamente sobre escenarios que podrían conducir a un combate vivo entre estas dos naciones. La mayoría de los expertos, y eso es lo más importante, han coincidido rotundamente en que el conflicto inmediato sigue siendo poco probable, dado los enormes costos en vidas y tesoros. Además, las armas nucleares de ambos lados ciertamente sirven para que los líderes sean más cautelosos. Pero dentro de la próxima década o menos, las tensas relaciones, junto con el aumento de la capacidad militar china, podrían llevar los acontecimientos al borde de un conflicto de gran escala. Sin embargo, en las últimas semanas, ya estando en junio 24 del 2021, las últimas semanas, las alertas que se han dado de un posible conflicto, algunos analistas hablan incluso de meses, producto que podrían perfectamente aprovechar en este momento la situación de debilidad, de falta de liderazgo, etcétera, y de penetración además de las Fuerzas Armadas mediante todo este tipo de ideologías que está justamente debilitando la moral y desviando el rol real que tienen los soldados. Hemos visto, por ejemplo, un show de drag queens la semana pasada, o esta semana creo que fue, donde asistían los militares. Hemos visto altos funcionarios del Pentágono, como un general el otro día que defendía la teoría crítica de raza y todo ese tipo de cosas. Así que hay algunas cosas que son bastante preocupantes al respecto. Pero el nuevo jefe de personal de la Fuerza Aérea, en ese entonces, estamos hablando del general Charles C.Q. Brown, advirtió que la próxima guerra, una guerra con un adversario como China o Rusia, probablemente será muy disputada y podría haber tasas de desgaste y riesgos de combate, que en este caso se asemeja más a la era de la Segunda Guerra Mundial que al entorno indiscutible al que nos hemos acostumbrado desde la Guerra del Golfo, dice él. Estados Unidos corre el riesgo de perder esa guerra si sus Fuerzas Armadas no se ajustan a esta nueva realidad, dijo Brown, quien hasta hace poco se desempeñó como jefe de las Fuerzas Aéreas del Pacífico. También existe el riesgo de que los errores puedan iniciar un conflicto sin una intención estratégica de ninguna de las partes, dice él. También dice: no creo que el mar de China Meridional pueda iniciar una guerra, pero sí creo que existe el riesgo de un error de cálculo que podría resultar en hostilidades localizadas, dijo Blake Hertzinger, un especialista civil en políticas de defensa del Indo-Pacífico y además oficial de la Reserva Naval con base en Singapur. Creo que ambos países actuarían rápidamente para intentar reducir la escalada si hubiera un intercambio de disparos en el mar de China Meridional. Si bien siempre se avecina una confrontación militar real, muchos expertos creen que China preferiría llevar a cabo una estrategia política y económica para socavar a Estados Unidos y promover sus objetivos estratégicos, ni hablar del tema de la guerra biológica. A diferencia, por ejemplo, de la mayoría de otros adversarios estadounidenses, la rivalidad con China es una competencia global en expansión que tiene innumerables aspectos no militares, además, ya que China, como sabemos, busca dominar las regiones de manera política y económicamente, ejercer su influencia y crear además condiciones económicas favorables no solamente para China, solamente para ellos, y así desplazar a las instituciones democráticas. Al igual que la Guerra Fría del siglo XX, la batalla geoestratégica entre Estados Unidos y China puede intensificarse sin una guerra directa entre pares. En este caso, la situación es más probable, según estos analistas, de desencadenar un conflicto militar, y las que se han librado un número indeterminado de veces son una escalada de la agresión militar china en el mar del sur de China y un ataque, acoso o incluso invasión a Taiwán. De alguna manera,
Estados Unidos y China ya están en guerra, dijo Rick Lamb en ese tiempo, un sargento mayor del Comando Retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército. Él dice lo siguiente, y en muchos casos es realmente esta competencia lo que ves a simple vista, dijo. Esto entra en confrontación como si construyeran las islas. Y luego el siguiente paso es el conflicto, pero siempre mantienen esta confrontación, este conflicto, esta competencia por debajo del umbral de la guerra. Hay un informe también del Pentágono que habla de China y contiene secciones dedicadas tanto a Taiwán como al estrecho de Taiwán. Taiwán está gastando, dicen, más que China en adquisiciones militares en este momento, señaló el informe, y se ha reorientado hacia activos asimétricos, especialmente para contrarrestar las capacidades chinas, pero la isla enfrentaría un ataque en caso de una agresión real de China. Ese es el problema. Todo el comando del teatro oriental del ejército de China tiene como objetivo Taiwán y Japón, y su ejército continúa mejorando su disposición para evitar la independencia de Taiwán y además ejecutar una invasión si es necesario, según el informe. Ya vimos la semana pasada cómo varios cazas entraron en espacio aéreo taiwanés. Este comando además tiene 3 ejercicios grupales, 2 brigadas marinas, 2 bases de la Fuerza Aérea y una base de misiles, sin incluir además el resto de los activos de la nación, que podrían incluso transportarse por el campo para proporcionar una revista mucho más profunda, según todo este informe del Pentágono. Si bien gran parte de la política exterior y el trabajo expansionista de China tienen lugar en los ámbitos económicos y políticos, hay aspectos militares en estos esfuerzos, especialmente con Taiwán. Aunque Pekín preferiría evitar una confrontación militar sobre Taiwán, nunca ha quitado la carta militar de la mesa, según este informe, un informe de Stratford publicado en junio. Dice, el ritmo de los desarrollos militares de China ha superado con creces el de Taiwán y la balanza se ha inclinado claramente a favor de China, incluso en varios escenarios en los que Estados Unidos interviene en un conflicto a través del estrecho. Pero el precio de las tropas, además, los equipos chinos, tampoco sin mencionar las consecuencias económicas que podría haber y las políticas mundiales, no necesariamente valdrían la pena todo este riesgo. Esto no significa, sin embargo, que China no esté preparando activamente el campo de batalla, tanto en el ámbito político para demostrar la inutilidad de la independencia taiwanesa como una forma concreta de aumentar la probabilidad de victoria si se produce un cambio hacia las hostilidades abiertas, señaló este informe Stratford. Bueno, el teniente coronel retirado también tiene una mirada, él se llama Denis Blasco, él es ex agregado del ejército en Beijing y Hong Kong, y le dijo, por ejemplo, al Military Times que muchos analistas han ignorado los recientes desarrollos, por ejemplo, en el ejército chino. Si bien las capacidades de guerra de misiles naval, cibernética y electrónica han recibido la mayor atención, grandes mejoras en las fuerzas de operaciones especiales y de asalto aéreo de China durante los últimos 15 años no se mencionan, dijo. Y se presta mucha atención a la masa o número total de fuerzas que China puede reunir. Esa no es una ventaja tan grande como parece, dijo Blasco. Principalmente esto se debe a que sus abrumadores números no pueden caber en el frente de Taiwán o en el espacio aéreo que rodea a Taiwán. Se trata más de cómo se concentran y emplean estas fuerzas y de los comandantes y al Estado Mayor que las lideran que de simples números, dice Blasco. Pero también está el tema que muchos han escuchado últimamente, que es el tema de las islas artificiales y cuál es el objetivo de estas. Porque China ha construido suficientes de estas islas artificiales en el mar de China Meridional para formar esta especie de anillo defensivo alrededor de Taiwán, según los expertos. Un juego de guerra reciente, uno de los muchos que se han llevado a cabo en relación con un conflicto en Taiwán, mostró bajas asombrosas, y si China logra establecerse en la isla, refiriéndose obviamente a Taiwán, ¿cierto?, ellos prevén que podría haber una situación similar a lo que sucedió en Iwo Jima, y que Estados Unidos tendría que superar esta situación según este informe de Real Clear Investigations. Así que también hay una respuesta inicial que se prevé de Estados Unidos, que incluiría defensas aéreas, utilizando por ejemplo estos misiles Patriot y submarinos en el área, que han funcionado de manera brillante en muchos conflictos pasados. Esta vez, sin embargo, el volumen de fuego que lanzaría China abrumaría las defensas disponibles. Incluso si las baterías Patriot sacaran todo lo que pudieran, cientos de miles seguirían impactando Taiwán. Después de un ataque con misiles, Real Clear informó que en este juego de guerra que se realizó, se estimó que entre 15 y 20 desembarcos militares chinos podrían suceder en todas las direcciones y podrían golpear a la isla. Además, podrían apoderarse de cabezas de playa y aeropuertos, bloqueando así posiciones defensivamente
de manera rápida y decisiva para negar así el acceso a las fuerzas aliadas. Dijo también este informe que una vez que esto suceda nos enfrentaremos a una situación de Iwo Jima, dijo a Real Clear el analista Rand David Ochmanek. Además, la gran cantidad de ataques y materiales que China podría aportar a la lucha serían difíciles de manejar, dijo Dean Cheng, un experto en China de la Heritage Foundation, que va a derribar la segunda ola de helicópteros enemigos, la tercera ola de naves de ataque terrestres chinas. Cheng le dijo a Military Times: ¿qué le sucede a nuestro lado cuando no nos alcanza una batería de morteros sino una división de artillería? En cuanto, por ejemplo, a las fuerzas terrestres estadounidenses en Taiwán, su trabajo se complicaría aún más porque llevarlos a la isla en primer lugar sería difícil desplegarlos para que estén ahí. Las armas chinas anti-acceso y antidenegación de área intentarían mantener a raya cualquier barco estadounidense, lo que significa en la práctica que un asalto aéreo podría ser la forma preferida de llevar, por ejemplo, tropas terrestres estadounidenses a la isla, pero no es probable que jueguen un papel importante en este combate. Una vez, por ejemplo, si nos imaginamos este escenario en que los paracaidistas llegaran a sus toboganes, ¿qué hacer? Principalmente se ocuparían de sacar a los no combatientes de la isla. Cheng estima que el esfuerzo comprendería gran parte de los deberes de la 25ª División de Infantería y la Fuerza de Respuesta Global de la 82 División Aerotransportada, por ejemplo. Pero estos gruñidos servirían para otro propósito, el propósito político, porque una vez que las botas estadounidenses estén en el suelo de Taiwán, lanzar misiles de esa manera se vuelve más riesgoso, dijo Cheng. Si continúas con esta guerra, vas a matar estadounidenses, ¿y de verdad quieres hacer eso?, preguntó. Si una compañía de soldados muere en un bombardeo o un avión lleno de paracaidistas es alcanzado, esto podría significar una escalada de la guerra hacia objetivos en China continental, algo que de ninguna manera las partes quieren. La mayoría de los expertos militares estadounidenses piensan que China no estaría lista para tomar Taiwán por la fuerza hasta el año 2028. Pero también se ha escuchado, dice este analista, que el ejército chino, que ellos creen que estarán listos en 1 o 2 años. Oriana Skylar Maestro, por ejemplo, ella es un académico residente en el American Enterprise Institute, le dijo a Military Times: no sé quién tiene razón. Como era de esperar, los activos de Indo-PACOM, o sea, el Comando Indo-Pacífico, asumirían una gran parte de responsabilidad en caso de que surgiera un conflicto con Beijing. Todo el equipo será Indo-PACOM, con CENTCOM, o sea, el Comando Central de los Estados Unidos, como teatro de apoyo, dijo Maestro. Al principio sería todo lo que tenemos en el teatro, Corea, Japón y luego, por supuesto, los activos navales que están en un tipo de despliegue. Pero ¿cómo sería derrotar a China? Maestro dijo que el escenario ideal para ambas partes sería un conflicto limitado y de corta duración que preservaría el status quo. Esto podría significar la no reunificación entre China y Taiwán, ni la independencia de Taiwán, dijo. Volveremos al status quo, que la situación no es peor, dijo Maestro. Creo que ese es el tipo de derrota que querrías. Pero se está hablando también de que este no podría ser a lo mejor el único escenario repentino de esta tercera guerra mundial, en el escenario donde está Taiwán, por ejemplo. Quizás vendría de manera más sutil, luego abrumadora, al igual que el trabajo de los rusos en Crimea, Georgia y Ucrania. La exsecretaria de la Fuerza Aérea, Deborah Lee James, dijo que se debe estar atento a la guerra híbrida, similar a los hombrecitos verdes rusos que se infiltraron en Crimea para lanzar la anexión del territorio ucraniano. Por ejemplo, otra opinión importante es la del ex jefe del Comando de Combate Aéreo y general retirado Herbert Hawk Carlyle, actual presidente de la Asociación Industrial de Defensa Nacional. Él estuvo de acuerdo en que, al igual que Rusia, China probablemente operaría en una zona gris, lo que denominó él, en la que empuja y aguijonea ligeramente a Estados Unidos y sus aliados hasta que respondan. Entonces, las cosas se ponen feas rápido, dijo. Si retrocedemos y llegamos al punto en que comienza un conflicto, será rápido, será intenso, habrá un alto potencial de víctimas, dijo Carlyle. Además, dijo, una de las primeras misiones de la Fuerza Aérea en las horas iniciales, dijo James, podría ser proporcionar capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento como los RQ-4 Global Hawks, que en este verano rotaron a Yokota, o activos cibernéticos espaciales, incluso para sustentar el escenario de qué diablos está pasando aquí en medio de toda esta confusión, según él. ¿Qué más tenemos aquí? Carlyle también dijo que los activos de la Fuerza Aérea
espacial, de la Fuerza Espacial, que creó Trump hace bastante poco, como los satélites en órbita, además ayudarían a respaldar los otros servicios en un conflicto eventual con China. Pero cuando llega el momento de contraatacar, la Fuerza Aérea está bien posicionada en la región del Pacífico. Hay aviones de combate, aviones ISR, que son aviones que cumplen con funciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, además, y otros activos en las bases aéreas de Yokota y Misawa en Japón, y Osan, Kunsan también en Corea del Sur, así como fuerzas de tarea de bombarderos que rotan a través de la base de la Fuerza Aérea Andersen en Guam. La base naval de San Diego, de Diego García, en la isla Diego García, en medio del Océano Índico, también ha acogido periódicamente estos bombarderos. Carlyle dijo que los cazas como el F-22, el F-35, así como el B-2 y el B-52 en el futuro, y los bombarderos B-21 probablemente tomarían un papel principal en un escenario de conflicto como ese. Los aviones, por ejemplo, de la Fuerza Aérea en el Japón, como los F-16 que tienen de la ala de combate 35, ubicada en Misawa, dice que serían los más propensos, por ejemplo, a responder a una invasión en las islas Senkaku. Esto lo dijo también James, volando junto a los cazas del Koku Yentai o de la Fuerza Aérea de Defensa japonesa. Bueno, es por eso que se realizan todos estos entrenamientos regularmente para prepararse para ese tipo de operaciones conjuntas. Pero en un escenario como este, pronto se necesitarían refuerzos. Las bases aéreas como Whiteman y Minot comenzarían a preparar sus bombarderos para volar. Estos bombarderos suelen estar en alerta rápida para desplegar en cuestión de horas simplemente. Y es un vuelo largo hacia el Pacífico, pero James dijo que podrían comenzar a llegar más bombarderos en 1 o 2 días. La Fuerza Aérea también podría volar misiones de ataque de largo alcance desde los Estados Unidos continentales, dijo Carlyle. Y lo ha hecho en el pasado. En enero, por ejemplo, del 2017, por ejemplo, los B-2 volaron 34 horas desde la base de la Fuerza Aérea Whiteman en Missouri para atacar objetivos del Estado Islámico en Libia. También se necesitarían grandes cantidades de capacidad de transporte aéreo como los C-130, los C-17 para traer todas las tropas, armas, equipos, suministros que se necesitarían en un conflicto de este tipo, dijo James. Pero la Fuerza Aérea tiene una capacidad limitada de reabastecimiento de combustible y movilidad. Las flotas, por ejemplo, de bombarderos y cazas avanzados de la Fuerza Aérea también son limitadas, dijo Carlyle. Esto porque hay alrededor de 120 F-22 cazas codificados para el combate, 20 B-2 y B-21 a 1 años de distancia del campo de batalla. Y tal lucha estiraría la capacidad de producción, además de municiones en Estados Unidos. Así que, si nos trasladamos a un escenario en alta mar, las indicaciones de que los chinos se estaban preparando para invadir Taiwán serían observables, además, y permitirían que las fuerzas con base en Guam comenzaran a avanzar mientras aumentaba el apoyo con base en Estados Unidos, dijo Herzinger. Pero ¿qué más tenemos acá entre cosas importantes? Otro analista, del señor Herzinger, dice que una de las preguntas de Taiwán es que si China decide emprender una invasión como esta, él se pregunta si abrirían con un ataque masivo inmediato contra las fuerzas estadounidenses en toda la región, se pregunta él. Él es especialista civil en políticas de defensa del Indo-Pacífico. Él dice que cree además que una suposición justa es que lo harían, y entonces con respecto a la séptima flota, quién sabe que estará disponible ese día si es que sucede algo como esto. Definitivamente, dice, se necesitarían submarinos con base en Guam. Si estallara una guerra sin bromas, la séptima flota requeriría absolutamente todo el apoyo total de la tercera flota, que está con sede en la ciudad de San Diego. Pero ¿cómo se desarrollaría tal conflicto en las primeras horas, días y semanas? Todo esto dependerá de cómo comience, dijo Herzinger. Si es una sorpresa, las fuerzas en el teatro de operaciones pueden estar lidiando con las secuelas de un gran ataque preventivo, dijo. Las prioridades, además de la Marina, también estarían definidas por la contingencia. Guerra a gran escala. La Armada necesita asegurar las rutas primarias, rutas marítimas, y abordar la fuerza submarina. Además, se vería que las reservas sean llamadas y movilizadas, lo que todo esto lleva mucho tiempo, semanas, meses incluso. La tercera flota estaría preparándose para avanzar, posicionando previamente estos barcos en movimiento. Y una vez que sea seguro trasladar todas estas fuerzas al teatro, se estarán buscando grandes puentes aéreos hacia las bases seguras. Los activos, además de la guerra antisubmarina, como el avión subcazador P-8 Poseidón
y los barcos estadounidenses, así como los cañones de superficie y los aviones de combate, serían críticos para cualquier respuesta cinética, al igual que los torpedos, misiles, sonaboyas y combustible, dijo Hertzinger. Varios líderes han informado, de hecho, que no tenemos suficientes misiles y no tenemos suficientes tubos para dispararlos, dijo. A medida que el desgaste afecta a todo este tipo de fuerza, tenemos aún menos y no tenemos misiles terrestres para usar. Por eso se ve el impulso para basarlos en la región a pesar de la falta de interés de los socios estadounidenses. La sabiduría generalmente aceptada en la guerra naval moderna es que el primer tirador tiene una ventaja considerable porque está reduciendo el número de tubos con los que la oposición tiene que disparar, dijo Hertzinger. Así que adquirir y desplegar una gran cantidad de tiradores ocultos y distribuirlos es clave. De ahí a utilizar justamente a los socios en las regiones. Pero todo esto es una visión bastante, digamos, clásica de cómo se están viendo las cosas. Al final del programa vamos a compartir además otros antecedentes que han ido llegando, como por ejemplo la posición de ciertas tropas que estarían en México ocultas, ciertos movimientos extraños que se han reportado sobre algunas plantas eólicas que estarían en Texas, especialmente una, y donde habría presencia, por lo menos se sospecharía de presencia de activos también del Ejército de Liberación Popular de China, bajo la fachada de una planta eólica solar, algo que ha despertado bastante curiosidad y ha sido una alerta que se ha dado en Texas. Algunas pistas aéreas que se estarían construyendo, presencias de tanques que se han reportado hace bastante tiempo, incluso tanques rusos. Lo extraño de las carreteras que se han construido hacia California, por ejemplo. Toda esta información, según una serie de patriotas norteamericanos que están bastante complicados y preocupados además por esta situación y han compartido durante años este tipo de información. Pero sigamos avanzando en este análisis clásico. La infantería de marina además ha pasado años jugando diferentes escenarios, enfocándose además en lo que podría ser mejor en una guerra con China, por ejemplo. Sé que se han hecho cientos de interacciones, dijo Dakota Wood, teniente coronel de la Marina retirado y que ahora se dedica es investigadora principal del Heritage Foundation. El comandante de la Infantería Marina, del general David Berger, prevé una fuerza esparcida, por ejemplo, en las pequeñas islas y atolones que cubren el Océano Pacífico, actuando así como una línea de escaramuza dentro de la zona de combate de armas de China para golpear a las fuerzas chinas mientras el resto del ejército se prepara para el knockout final. Los hostigadores, cuando se despliegan de manera efectiva, pueden tener un impacto significativo, dijo Chris Dougherty, ex asesor del subsecretario adjunto de Defensa para Estrategia y Desarrollo de Fuerzas, que es ahora investigador principal del Centro para una nueva seguridad estadounidense en Washington, D.C. Así que hay pequeñas unidades de infantes de marina, por ejemplo, en bases expedicionarias avanzadas con una variedad de herramientas, incluidos, por ejemplo, vehículos aéreos no tripulados, misiles aire-tierra, misiles tierra-barco y posiblemente equipo para lanzar ataques cibernéticos contra China. Podrían tener un gran impacto en la capacidad de China para llevar a sus soldados a la batalla, agregó Dougherty. Sin embargo, para evitar contraataques de las fuerzas chinas, los Marines tendrían que moverse de isla en isla cada pocos días, incluso cada pocas horas, así que la movilidad es aquí un factor clave. La gestión, por ejemplo, de firmas realmente importa. Tienes que hacer lo que sea más difícil, hacerlo que sea lo más difícil posible para el enemigo averiguar dónde estás y qué estás haciendo, dijo Wood. Si los infantes de marina fueran capaces de crear y defender bases de reabastecimiento de combustible y rearme avanzado, podrían extender enormemente el tiempo de un barco. El tiempo de operación de un barco se refiere a de la Armada y podría permanecer así mucho más tiempo en la lucha. Pero el plan del comandante no estaba programado para completarse hasta el año 2030 y el cuerpo aún carece de equipos y probablemente incluso del personal para implementarlo por completo. Sería muy feo en este momento si tuviéramos ese tipo de guerra, dijo Wood. Más allá, en todo caso, de todas estas preocupaciones por el equipo, el mayor problema que impide que los infantes de marina se comprometan plenamente en una lucha dispersa contra China es la falta de acuerdos
de base entre Estados Unidos y las naciones que jugarían un papel clave en este tipo de lucha. Es realmente difícil ganar una pelea en Taiwán sin acceso a las Filipinas, dijo Dougherty. No veo eso reflejado, dice, en las prioridades de nuestra comunidad de seguridad nacional. Otra de las cosas que se habla comúnmente es que el ejército chino podría nivelar rápidamente las bases aéreas de la infantería de marina en Japón, mientras que Australia y Guam, lugares donde actualmente opera la infantería de marina, están demasiado lejos para ser particularmente útiles cuando se trata de lanzar ataques contra China. Recordemos solamente el Teatro de Operaciones del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, cuando para acercarse a Japón necesitaban lugares para que pudiera operar la infantería de marina para lanzar estos ataques contra Japón en ese tiempo. Y así fueron conquistando todas estas islas para ir acercándose a Japón y poder hacer estos bombardeos contra Japón. Además de Filipinas, Dougherty dice que, y cita además a Vietnam como un socio clave, dice el potencial en la lucha contra China, porque dice que Vietnam tiene una gran y una geografía maravillosa y puedes tener buenas líneas exteriores en comparación con los chinos. Si estás en Vietnam y Filipinas, de repente tienes a los chinos en el mar de China Meridional bastante mal rodeados, dijo. Pero el papel de los operadores especiales en una lucha contra un adversario muy avanzado como China sería limitado en el mejor de los casos, según los expertos que hablaron nuevamente con Military Times. Se habla que las unidades de nivel 1 no están diseñadas para enfrentarse a sus competidores, mientras los boinas verdes, por ejemplo, están capacitados para trabajar con las fuerzas indígenas para desarrollar sus capacidades y llevar a cabo una guerra no convencional, algo que también se vio, y hay algunas películas de eso muy interesantes, en la Segunda Guerra Mundial, como algunos comandos trabajaban directamente con las fuerzas indígenas para hacer resistencia contra los japoneses en los lugares, en las islas especialmente que estaban ocupando los japoneses. Así que él dice, no estoy seguro de que tengan un papel inmediato en una de estas situaciones. Todo esto lo dice el general retirado del ejército Joseph Votel al describir el conflicto en Taiwán o en el mar de China Meridional. Votel, además, quien comandó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que supervisa además directamente unidades, por ejemplo, de misiones especiales, así como el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el Comando Central también de Estados Unidos, le dijo a Military Times que ciertamente algunas SOF podrían usarse para reconocimiento, selección además de objetivos, acción directa limitada y camaradería, por supuesto. Es posible, dijo, que las SOF estadounidenses ayuden en el terreno de Taiwán. SOF se refiere a la sigla para las unidades de misiones especiales o fuerzas de unidades especiales. Dice además que si el ataque chino fuese más útil, es decir, un enfoque menos centrado en lo militar, entonces quizás la USSF, o sea, la Fuerza Espacial, la Space Force, podría trabajar con socios en el terreno para crear una red de resistencia, dijo. Lamentablemente, el estado de los buques del Comando de Transporte Marítimo Militar de Estados Unidos preocupa a Herzinger. Los barcos predispuestos llenos de suministros de guerra y los barcos de emergencia de guardia para transportar tropas y material para una batalla futura se han descuidado durante mucho tiempo. Es viejo, los marineros son viejos y no los ejercitamos lo suficiente para la guerra de alto nivel, dijo Herzinger. Están atados simplemente tratando de reabastecer a la flota en las condiciones actuales. También está la cuestión del acceso. Si estallara una pelea 1-1 entre China y Estados Unidos, no hay garantías de que a Estados Unidos se le permita el acceso a los puertos y otra infraestructura de aliados regionales nominales. Esto que está diciendo aquí es absolutamente clave. Mantener en movilidad, sobre todo a los marineros, es algo que siempre ha sido determinante para las batallas navales. Recordemos solamente en el caso entre el almirante Villeneuve, francés, y Nelson, cuando una de las cosas determinantes que determinó que Nelson ganara fue la ausencia de ejercicios, y empezaron a engordar además los marinos franceses mientras los marinos británicos se mantenían listos y prestos para la batalla. Lugares donde reabastecer los buques, por ejemplo, lugares donde hacer reparaciones, todo ese tipo de cosas son claves. Solamente el hecho de tener un puerto que no permita a un buque, por ejemplo, hacer una reparación de emergencia, ya es dejar una unidad fuera del combate. Se vio, por ejemplo, en el caso de la batalla del Río de la Plata.
si podemos hacer algunas comparaciones clásicas. Así que muchos lugares que realmente necesitaríamos, dicen ellos, están estrechamente vinculados económicamente a China y serían bastante reticentes a permitirnos usar esos puertos, aeródromos, etcétera, dijo Herzinger. Nuestra postura anti-aliados desde la cima no ha ayudado mucho en esto. Otra cosa clave, cómo China se ha hecho con el control de cientos de puertos y de concesiones de puertos. China está construyendo portaaviones ahora. Está apuntando a una flota ofensiva, pero aún no son expedicionarios. Los chinos carecen de esta capacidad para transportar activos de una costa extranjera y sostener la lucha, excepto quizás cerca de casa, como el caso de Taiwán. Esa es la gran diferencia con Estados Unidos. Ahí se habla además de las armas que habrían para poner fuera de combate a los portaaviones, y algunos dicen que esas armas harían que los portaaviones actuales estén obsoletos, etcétera. Hay muchas visiones aquí, pero todo esto significa que donde el ejército chino realmente puede tener un efecto es en el espacio y en el ciberespacio, a través de estos ataques a los Estados Unidos, tanto cibernéticos como posiblemente cinéticos, en sitios además de comunicaciones y puntos claves. Una gran estrategia de los chinos podría estarse centrando a eso, y hemos visto ya en el último tiempo extraños ataques que se están produciendo, y no solamente en China, también, o sea, no solamente en Estados Unidos, sino también en China, extraños movimientos, fábricas que aparecen quemadas, está todo este factor además climático extraño que está sucediendo en China, y que podría de alguna manera, entrando en un terreno de especulación, hablar de las armas climáticas que se podrían estar usando en esta guerra que ya ha estallado desde el momento en que se usaron armas biológicas. Saliendo un poco de este análisis tan clásico, pero es importante tener todas las opiniones aquí. Así que se ven ataques de interferencia, deslumbramiento en instalaciones terrestres, incluso en los Estados Unidos contiguos, cibernéticos, ataques cibernéticos arriba y abajo además en la cadena, dijo Chen. Sinceramente espero además que el GPS se desconecte. Otra cosa clave, lo que se ha hablado mucho, es que se ha hablado mucho en el tema de los GPS. Recuerden que todos los aviones, la mayoría de las unidades navales, las fuerzas de tierra, todo depende del GPS, del sistema de posicionamiento. Apagar los GPS sería dejar a la gente completamente a ciegas, operando. Así que se habla de que podrían efectivamente desconectar los GPS, y eso tendría consecuencias. Imagínense lo que significa eso. Eso es porque agregó que además que el ejército chino ve como la forma de guerra estadounidense está ligada al espacio. Además, hemos visto estos ensayos para además tirar abajo estos satélites que quedan obsoletos, y les han disparado a estos satélites con armas láser. Creo, estoy casi seguro, pero todo esto parece ser parte de un entrenamiento también para demostrar la efectividad de estas armas. Lo mismo que hacen con los buques cuando están obsoletos, les disparan, los ponen como los dejan ahí para el tiro. Así que todo esto, la visión que está teniendo China del espacio como una cosa integral, no por los satélites solamente, sino por los datos que traen de regreso a la Tierra estos satélites. Todo el valioso comando, el control, las comunicaciones, las computadoras, así como el ISR, que son activos que Estados Unidos aporta en la lucha y les permite además luchar con sus aliados. Todo esto está ligado al espacio. Si eso no baja, gran parte de la fuerza aliada está operando a ciegas. Si toda esta información, todos estos datos no bajan. Esta es una cosa clave de entender en esta nueva guerra, que se escapa a todo lo que hemos visto antes en los libros de historia. Una cosa es que un pelotón o una compañía, por ejemplo, tengan que sacar un mapa y una brújula, dijo, pero una brigada, una división, masas de barcos que intentan ataques aéreos y marítimos coordinados, ¿qué pasaría ahí? También China tiene algunos trucos de baja tecnología para usar que ayudarían a que su fuerza, que ya es enorme, se vea más grande y aún mejor. Y comienza con algunos artículos de goma que caben en una mochila. Los soldados chinos pueden llevar un tanque inflable de 35 kilos. Sus soldados pueden llevar estos tanques inflables y tenerlos listos en 5 minutos o menos,
y así engañar a los observadores incluso a corta distancia. Pero eso es plástico, podría decirse. Seguramente nuestros sensores pueden derrotar a esos señuelos. Bueno, además hay versiones de unidades de señuelos hechas en metal y otros materiales también. El ejército chino ha llenado algunos con agua caliente para imitar el calor del motor para los sensores térmicos también. O sea, señuelos llenos con agua caliente. Inteligente invento. Incluso los lanzadores de misiles están disfrazados para parecerse a camiones de carga o de combustible. Sus trenes militares están construidos para aparecer como trenes civiles, lo que dificulta el bombardeo de las líneas de trenes, excepto en un escenario de guerra total. Recuerdo también unas informaciones que se dieron ahí de contenedores que podrían estar perfectamente en barcos y se abren arriba y también están en condiciones de disparar misiles. Entonces tenemos una serie de elementos no convencionales. Pero vamos a terminar aquí el programa del día de hoy con los aliados, que es un punto muy importante, de acuerdo a todo lo que vimos anteriormente. Este año, por ejemplo, bueno, el año pasado, porque esto es del 2020, pero Japón canceló un nuevo sistema de defensa aérea, el Aegis Ashore, que había estado en proceso y además tenía como objetivo vincularse tanto con activos marítimos como terrestres para protegerlos así de un ataque supuesto de Corea del Norte o de apropiaciones de tierras chinas. El South China Morning Post informó en agosto que Taiwán había sido excluido del masivo ejercicio marítimo internacional, en este caso del borde del Pacífico. Sun Feng, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nanjing, en el este de China, dijo al periódico: al excluir a Taiwán del RIMPAC, reflejaba todo esto la sensibilidad del Pentágono para evitar un posible conflicto militar. Así que las relaciones entre China y Estados Unidos ya se encuentran en una situación difícil y ninguna de las partes quiere que la tensión se salga de control en el Pacífico Oriental, o a lo mejor sí quieren que eso suceda así. Dijo Su: las grandes potencias pueden competir estratégicamente, pero aún quieren gestionar los riesgos para prevenir así la posibilidad de un conflicto militar. Así que el experto naval, con sede en Beijing, Li Jie, dijo que la cuestión de la incorporación de Taiwán al RIMPAC era otra de las monedas de cambio de Washington en el tratado con Beijing. Estados Unidos aún puede invitar a Taiwán la próxima vez si quieren jugar la carta de Taiwán, dijo. Bueno, todo esto porque el comandante del Indo-PACOM, o sea, el Comando Indo-Pacífico, el almirante Phil Davidson, admitió un comunicado en el que enfatizaba los acuerdos de Estados Unidos con Japón, por ejemplo con Filipinas, Singapur, estados insulares como el de Palau, Micronesia, las Islas Marshall y el caso también de que China, de todo esto en caso de que China golpeara la puerta. Este analista Cheng señala que si bien gran parte del Pacífico será una guerra aérea y marítima para este tipo de asociaciones, Estados Unidos también debe centrarse en su ejército. Esto se debe a que la mayoría de los ejércitos de las naciones del Pacífico son su centro de poder militar y tienen influencia política dentro además de las fronteras de cada estado. Lamb, el sargento mayor del mando retirado de las fuerzas especiales del ejército, cree que no es probable que se produzca ningún conflicto potencial entre acero y acero hasta dentro de al menos otra década. Pero en el año 2030, cuando estén listos, curiosamente hablan aquí del 2030, que van a estar listos en el 2030. Bueno, será cuando las cosas se pongan realmente peligrosas a menos que tengamos un grupo de amigos, dijo Lamb. Esto significa socios, no solo en la región, sino también en Europa y América Latina, que compartan inteligencia, entrenamiento y equipo en una coalición, dijo. Pero la conclusión, según Lamb, es que Estados Unidos debe enviar a China el mensaje de que hay un límite para el comportamiento agresivo de Pekín. Cuando hay consecuencias por la agresión, esto simplemente siempre termina con un aumento de la agresión, dijo. Bueno, recordemos que desde el momento en el último año, si se fijan, han pasado muchísimas cosas y aquí no se toca principalmente, ya que es un análisis bastante clásico, pero es importante tenerlo en cuenta, no se toca mucho el tema de todo lo que tiene que ver con la guerra espacial, que es un tema clave, el tema, lo que mencionamos de los satélites. Tampoco se mencionan armas que serían determinantes, que por ejemplo se habla que tienen los rusos, que son estos misiles propulsados por energía nuclear que pueden estar días incluso dando vuelta antes de alcanzar su objetivo y ser dirigidos a último minuto y ya estando en el aire. Tampoco se habla aquí de las armas que habría de última generación que tienen variados usos.
ni siquiera por parte de los chinos y tampoco de los americanos, y sabemos que eso existe ya, y porque algunas mismas revistas de este tipo de materiales la han publicado. Así que hay un giro en este momento y se habla de que podría haber una escalada inminente en este conflicto, y Estados Unidos ha reasignado recursos, tropas, rotaciones, despliegues, equipos, infraestructura al Pacífico en ese tiempo, y hoy día no es distinto. El ejército además está diseñando helicópteros, sistemas de misiles para alcanzar y defender distancias lejanas que nunca han tenido que considerar antes, además. La Armada está reorganizando su flota para librar una verdadera batalla naval por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea está analizando detenidamente sus capacidades de drones, bombarderos, capacidades de combustibles y activos espaciales, además. La infantería de marina se deshizo de los tanques y está reestructurando su fuerza para disparar y defender con misiles en lugar de M4. El ejército además está trasladando más despliegues rotativos, alianzas de entrenamiento, incluso fuerzas de tareas, operaciones multidominio, especialmente diseñadas para este escenario del Pacífico y enfrentar todo este desafío. Todo esto tiene como objetivo mantener a China a la raya por ahora. Pero podrían haber motivos mucho más ocultos. Podría haber un motivo de que efectivamente se esté debilitando a propósito Estados Unidos desde adentro para preparar este conflicto. Un conflicto que parece inminente, un ataque coordinado de Rusia y China, que durante mucho tiempo se han mantenido trabajando en conjunto. Si tienen dudas de esto o no creen esto, bueno, les pido paciencia, porque en los próximos podcasts vamos a mostrar información que estoy seguro que va a ser muy, muy reveladora. Información que no está ahí y que van a poder encontrar acá, justamente para que vean cómo funcionan este tipo de cosas, cómo Rusia jamás ha cambiado desde la caída del muro de Berlín y ha mantenido intactas sus ambiciones de llevar el comunismo a un sistema global, y pretende además trabajar con aquellos que estén dispuestos a trabajar juntos en este objetivo, en la internacional, lo que ha sido siempre. Bueno, esto y mucho más vamos a ver en los próximos programas, así que esta serie de programas que van a escuchar a partir de ahora y los otros que hemos hecho antes, revisen la lista de reproducción de los podcasts en Contracultura, donde ustedes saben que tratamos temas más complejos y son temas de estudio. Lo que nos falta hoy día es cultura para poder entender justamente cómo están operando los enemigos de la libertad el día de hoy. Así que es probable que muchas cosas se me hayan quedado en el tintero hoy día. Estoy seguro que después de haber hecho este programa, es algo que he estado estudiando muchísimo. Muchas cosas se me van a haber pasado, pero las vamos a empezar a agregar en los otros programas. Así que no se preocupen, porque la información es muchísima. Agradecer a toda la gente, a todas las personas que comparten el programa, que está teniendo muy poco alcance. Incluso hay gente que me está desuscribiendo del canal. Estoy generando menos suscriptores que el día que partí el canal, y este es ya un canal con 170.000 suscriptores, 175.000 o algo por el estilo. Así que eso es imposible de acuerdo a estadísticas. ¿Cuánto tiempo más podemos estar aquí? No lo sabemos. Solo Dios lo dirá a estas alturas. Hasta cuándo puede durar este trabajo y esta misión. Así que quiero agradecer a la gente que nos apoya, porque ellos hacen toda la diferencia en esto, ya que evidentemente nos quieren cortar el alcance, y también eso nos afecta de manera económicamente tremendamente. Quiero agradecer a Becky. Muchísimas gracias, Becky. Saludos desde Los Ángeles, California. Valoro mucho tu trabajo, Carlos. Dios te bendiga. Muchas gracias, Becky, por ayudarnos acá. Marta Godoy también. Muchísimas gracias, Marta, por apoyarnos en Buy Me a Coffee, una opción donde puedes dejar una propina si te gustó el video. Algo así como un tip, una propina, si te gustó el video. Propina no para la gente que nos escucha de Brasil, que eso es una coima, que suena distinto, porque sé que también nos escucha gente de Brasil. Erendira
Erendira, eres genial, muchísimas gracias. Me fascina tu programa, hola Carlos, y tu estilo de investigación serio. Lo que me ha inspirado a donar es el enfoque, no solo en la médula del tema, sino el lado espiritual que cobija este nuevo orden mundial. Admiro tu valentía para tocar en tus podcasts ese lado espiritual que en muchos otros programas en YouTube, muy buenos, sin duda analizan solo desde el punto de vista humano y racional, poniendo las esperanzas en un hombre maravilla antes que Dios. Mira, qué buen comentario. Es de suma prioridad, dice, entender que nuestro mundo ya no es ni será el mismo que conocíamos hasta el año 2019. Así que necesitamos fe para seguir en pie en esta batalla que apenas comienza. Sin duda, eso es lo que estamos viendo en este programa. Gracias por ayudarnos a navegar en este mar tan profundo de confusión y desinformación. Que Elohim te bendiga a ti y a los tuyos y nos guíe a toda la verdad, porque la verdad os hará libres. Absolutamente. Alicia Bonilla. Alicita, muchísimas gracias por los cafés. A la gente, muchos saludos y agradecimientos a la gente que nos ve desde Estados Unidos y que apoya bastante el canal. Bueno, gracias a toda la gente que nos apoya. Si nos quieres apoyar con un café, puedes entrar a los links que están abajo siempre en la descripción del video e invitarlos también. Si quieres escuchar este programa y otros más sin censura, entra hoy día www.contracultura.tv. Otra alternativa que tenemos para poder financiar esto, y que les comento que vamos muy bajo, apenas estamos pagando los costos operacionales. De hecho, estoy poniendo plata yo de mi propio bolsillo para poder hacer esto, así que necesitamos tu apoyo, necesitamos más suscriptores en www.contracultura.tv. Quiero darles un gran abrazo, espero que estén todos sanos, que se encuentren bien en los lugares donde están, tengan mucha fe, como dice nuestra amiga ahí que nos escribió este comentario. Y antes de irme, hoy día quiero agradecer a una persona muy especial porque me llegó un presente aquí y quiero agradecerlo como corresponde, porque me llegó por aquí lo tengo, exacto, aquí está, Juan Gallardo me hizo un reconocimiento a mi trabajo y lo encontré algo muy bonito. Nos escribe desde España, nos dice: un día fuimos el más grande imperio de la historia, construido en provincias e integrado por hombres libres, con los mismos derechos si hubieran nacido en Castillo o en Filipinas, pertrechados de una de las culturas más antiguas, legado de lejanos ancestros y herencia de nuestros hijos, hombres valerosos que jamás fueron vencidos de frente. Nos derrotaron con argucias y mentiras, nos destruyeron dividiendo, nos robaron nuestras riquezas y nuestras tierras, cambiaron nuestro pensamiento tergiversando nuestra historia, borrando nuestras creencias hasta extraernos el alma. Hoy desolados esperamos impasibles nuestra extinción. Así que aquí me escribe otras cosas más, que habla del poder oscuro que se ha consagrado al mal, que está condenado para la eternidad, que han inoculado entre todos nosotros odio y traición y nos otorgan con su perversidad nuestra aspiración a Dios. Mientras llega la victoria, hemos de animar a las víctimas a través de vosotros los líderes, ejemplo vivo de fuerza, valentía, bondad y soberanía. Qué bonita carta, qué bonito reconocimiento de Juan Gallardo. Todo esto tiene que ver con lo que vimos incluso hoy día en el programa. Pero bueno, quédense atentos a los otros programas, asegúrense de ver los otros podcasts y ayúdanos por favor a compartir esta información. Bueno, ha sido un placer como siempre estar con ustedes, que Dios los bendiga. Este ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.